Hepatitis virales. La hepatitis es la inflamación y alteración de la función de los hepatocitos. Puede estar causada por agentes químicos como ser tetracloruro de carbono, DTT, tolueno, otras drogas, algunas bacterias, algunos parásitos, malaria, mebiasis y también por virus. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en los virus que producen la alteración del tejido hepático. En esta tabla están enumerados diferentes virus que producen hepatitis. Cada uno de ellos, como vemos a la izquierda, pertenecen a diferentes familias, no son virus genéticamente relacionados entre sí. Vemos la familia, el género y el nombre del virus. Son muchos más que los 5 virus que se conocen, que se hablan habitualmente, el A, B, C, D y E. Esos son los denominados virus hepatotropos primarios y serán a los que nos dedicaremos el resto de la clase, pero también es interesante observar y saber y tener en cuenta en su momento para el diagnóstico diferencial que existen otros virus que como producto de la infección que producen en el ser humano también pueden producir una hepatitis, como ser por ejemplo el citomegalo, Epstein-Barr, varicela, parvovirus. Algunos de ellos pueden producir una hepatitis. Hay otros virus un poco descubiertos más recientemente, como los virus que pertenecen a la familia Circoviidae, ser los virus TT y CEN, que también producen hepatitis. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los 5 virus que son denominados hepatotropos primarios, o sea que su primer target, su primer órgano target es el hígado, y ellos son los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Y aquí los agrupamos básicamente por dos de sus características, el tipo de transmisión y el tipo de infección que producen. Los virus de hepatitis A y E se transmiten principalmente por vía entérica y los virus B, C y D, denominados séricos, a través de vía parenteral. A su vez, los virus séricos B, C y D pueden producir infecciones crónicas, cosa que no producen los otros dos virus. Estas infecciones, cuando se convierten en crónicas, en general son más complejas y dan cuadros más complicados. Bueno, el virus de la hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae. Esta familia tiene múltiples géneros. El género más característico es el de enterovirus y antes el virus de la hepatitis A estaba denominado como perteneciente a este género enterovirus. Se lo denominaba el tipo 72 de enterovirus. Pero con los estudios siguientes, estos se dieron cuenta que el virus de la hepatitis A tenía diferencias en las secuencias de aminoácidos, tenían tamaños de proteínas diferentes a los otros virus del género enterovirus y que replica muy lento y sin efecto citopático en células. Además, el virus de la hepatitis A es más resistente a temperaturas y diferentes drogas que inactivan otros picornaviridae. Es por eso que se denominó un nuevo género llamado hepatovirus, al cual pertenece el virus de la hepatitis A. Y este tiene un único sitio de neutralización, por lo cual existe un único serotipo. El virus de la hepatitis A está conformado en su material genético por una única molécula de ARN, simple cadena de polaridad positiva y de aproximadamente 7500 kilobases. Es un virus de morfología esférica, es muy pequeño, de 27 a 28 nanómetros, la simetría de la cápside es icosaédrica y son virus desnudos. Codifica en su genoma para una única poliproteína que da origen a todas las proteínas estructurales y funcionales del virus, y la cápside está conformada por 4 proteínas estructurales, de las cuales las inmunodominantes son 2 de ellas, BP1 y BP3, pero como dije anteriormente existe un único serotipo, un único sitio antigénico que lo define como serotipo. En esta diapositiva vemos un diagrama de la estructura del genoma del virus, el cual está conformado por 3 partes, una región 5' no codificante, una región que codifica para un único marco de lectura que da lugar a la poliproteína, que luego del procesamiento es clivada en las 4 proteínas estructurales que se ven en amarillo y el resto de las proteínas no estructurales con funciones enzimáticas. Como ya les nombré, las proteínas de la cápside son 4 y las inmunodominantes son BP1 y BP3. Y la última región del genoma, que es la región 3', que también es no codificante y tiene funciones regulatorias.
El virus de la hepatitis A es un virus bastante resistente y entonces vamos a ver algunas de estas características. Resiste a pHs muy ácidos, pHs de 1, por lo cual puede atravesar la barrera ácida del estómago. Es resistente a detergentes o solventes orgánicos como éter, cloroformo, al ser virus desnudos. Las bajas temperaturas, bueno, en realidad sirven para conservar. Cuando uno quiere conservar un virus, usa bajas temperaturas. Y allí dice que resiste, hay una premisa, que resiste altas temperaturas hasta 60 grados a 1 hora pH neutro sin activa luego de 10 horas. Esto es una condición bastante exigente a la cual el virus es resistente. Por eso podemos entender que es un virus bastante prevalente en la naturaleza y que produce enfermedades. Luego, obviamente, es inactivado por el hipoclorito de sodio, la lavandina, por otros agentes químicos como el formaldehído, por el sistema de autoclavado, allí hay algunas de las condiciones, también obviamente la ebullición, radiación ultravioleta siempre interfiere en el material genético, destruyen al virus. Y si bien es un virus desnudo, allí tiene una última premisa que dice que disminuye la infectividad del etanol 70 a 25 grados. Si bien son virus desnudos, pueden disminuir su infectividad, pero hay que tener en cuenta que es un virus bastante resistente y ahí tienen algunas de las características. Bueno, la patogenia. El ingreso al organismo es a través de la vía fecal-oral por el tubo gastrointestinal. Y el sitio primario de replicación es el citoplasma del hepatocito. Recordemos que son virus de genoma ARN. En general, los virus de genoma ARN replican en el citoplasma. Tiene un periodo de incubación variable entre 15 y 45 días. Se une a un receptor celular que es una glicoproteína de clase 1. Y no solo infecta el hepatocito, sino que puede infectar células de los conductos biliares y del epitelio vesicular. El efecto citopático, como ya dije antes, en las células es mínimo y se cree que el mecanismo de injuria celular es inmunológico. La viremia desaparece rápidamente antes de que comience el cuadro clínico y la excreción por materia fecal persiste hasta 2 semanas. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis es la misma para todas las hepatitis, no es específico para el virus A. Tenemos una fase prodrómica que puede estar acompañada de malestar, fatiga, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y luego puede estar siendo una fase ictérica en la cual el síntoma principal es la ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosas, puede estar acompañado de coluria, que es la orina oscura por la bilirrubina, hipocolia, que es la materia fecal blanquecina, y puede estar acompañado de hepatomegalia. Esto puede durar aproximadamente para hepatitis A 10 días, este periodo. También existen manifestaciones extrahepáticas, dentro de las más frecuentes son el rash, la hemólisis o la artralgia, y también existen lo que se denominan las hepatitis inaparentes o anictéricas. No todas las hepatitis presentan ictericia. Y para el virus A sí hay una diferencia en la proporción de la presentación de la ictericia de acuerdo a la edad de la población. Si son niños menores de 6 años, el 10% presenta la ictericia, en los niños entre 6 y 14 años el 50% y los mayores de 14 años el 80% presenta la ictericia. O sea que hay una variación de acuerdo a la edad. En esta diapositiva observamos el curso típico de la infección por hepatitis A. Tenemos un periodo de incubación que era entre 15 y 45 días en el cual se puede observar la viremia y también la excreción de virus por materia fecal denominada allí como virocupria. Luego tenemos la fase sintomática que puede estar acompañada o no de la ictericia y también allí se observa, como ven, con la línea roja, un aumento de las transaminasas hepáticas explicando la disfuncionalidad del hígado. En ese momento empiezan a aparecer los anticuerpos de isotipo IgM que suben y luego en el periodo de convalescencia ya disminuyen y un poquito más tarde aparecen los anticuerpos de isotipo IgG que permanecen como marca serológica de la infección. Si vemos la excreción de virus por materia fecal se extiende un poco más en el tiempo durante el periodo sintomático que el virus en sangre. En esta diapositiva observamos la concentración de partículas de hepatitis A en diferentes fluidos corporales. Vemos que en la materia fecal la carga viral es muy alta, lo cual ya sabemos que la principal vía de transmisión es la fecal oral y si hay muchas partículas virales se favorece esto. Luego en el suero la carga viral es media de 10 a la 4, lo cual quiere decir que en el periodo virémico, si un paciente susceptible entra en contacto con
suero de paciente con sangre de paciente infectado, puede llegar a haber transmisión. En la saliva la carga viral es relativamente baja y en orina es inexistente. Entonces, esto refuerza el concepto de los fluidos corporales a través de los cuales se puede transmitir este virus. Y bueno, aquí observamos cómo es la transmisión del virus A. Dijimos que la principal vía es fecal-oral, pero los mecanismos pueden ser diferentes. Puede ser a través de agua y alimentos contaminados, y esto puede verse a la falta de potabilización, manipuladores de alimentos que no tengan buena higienización. Y también, muy frecuentemente, es a través del contacto cercano entre las personas. Contacto familiar, cuidadores de niños, los niños que juegan entre sí. Luego tenemos la segunda vía de transmisión, que fíjense que está en rojo, que dice es rara, es parenteral, cuando una persona está expuesta a sangre de un paciente contaminado, como vimos con la carga viral. Puede ser por drogadicción, el mecanismo de drogadicción, endovenosa, transfusiones, etcétera, ¿sí? Pero esto es raro. Aquí vemos cómo es la evolución de la infección por hepatitis A. El primer concepto es que la hepatitis A produce una infección aguda. No se describió hasta el momento que produzca infección crónica. Bueno, tenemos el cuadro, se produce la primoinfección, tenemos el cuadro que ya describimos anteriormente y el 99% de los pacientes se recuperan de la misma por el sistema inmune. Un 10% cursa con un cuadro colestático, y esto ya vimos que el virus puede infectar células del conducto biliar, y un 20% puede cursar con una recidiva. Estas recidivas se producen entre 1 y 4 meses posterior al primer cuadro clínico y en general los síntomas son más leves. Ahora bien, un 1% de los pacientes cursan con una hepatitis fulminante. Quiere decir que rápidamente se lleva una disfuncionalidad importante del hígado. Y eso puede tener 3 finales: la recuperación, la muerte del paciente o llevar a un trasplante hepático. Si uno pensara que este 1% es un pequeño porcentaje, pero si esta es una enfermedad altamente prevalente como lo es, ese 1% representa una gran cantidad de población. Entonces de allí que adquiere la importancia estas hepatitis fulminantes por hepatitis A. Pero el concepto es que estos virus no producen infecciones crónicas y que el 99% se recupera. El diagnóstico de hepatitis se realiza en un primer lugar en forma clínica, a través de los signos y los síntomas que ya vimos, pero este diagnóstico clínico no me permite establecer si la infección es por virus A o por otro virus. ¿Sí? Con el contexto epidemiológico me puedo orientar si es un niño, si es un paciente con otros grupos de riesgo. Luego tenemos el diagnóstico de laboratorio, en el cual podemos tener un diagnóstico inespecífico, como ser el hepatograma para ver la alteración de las transaminasas hepáticas, la bilirrubina, que nos pueden orientar sí al diagnóstico de hepatitis, pero no al diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico se hace por métodos convencionales serológicos y se mide los anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis A por enzima inmunoanálisis o ELISA. Para ver una infección pasada puedo detectar las IgG, pero el diagnóstico primario de hepatitis A es por ELISA para medir anticuerpos IgG. Además existen otras metodologías que uno pudiera implementar que no se utilizan para el diagnóstico de rutina, como ser la detección del ácido nucleico a través de la materia fecal o de la sangre, la detección de antígenos virales, o sea, proteínas en la materia fecal por inmunofluorescencia, o también se podría estudiar por microscopía electrónica y ver las partículas virales en materia fecal donde hay carga viral elevada. Recuerden cuando les hablé de la microscopía electrónica que les dije que se requieren altas cargas virales en el material a estudiar. Bueno, esa sería una aplicación. Pero para el diagnóstico de rutina es la detección de IgM en el suero del paciente que tiene la infección. Bueno, viendo otro aspecto, en esta diapositiva observamos la distribución geográfica de la infección por hepatitis A en el mundo y vemos zonas con mayor prevalencia, zonas con una prevalencia intermedia y zonas con baja prevalencia. Argentina pasó de ser un país de alta prevalencia a una prevalencia intermedia o baja. Y se registran cerca de 1,4 millones de casos de hepatitis A por año en el mundo y obviamente es una enfermedad
asociada a la falta de buenas condiciones higiénicas. Aquí observamos los patrones de transmisión de virus A. Tenemos diferentes regiones con una endemicidad alta, moderada, baja o muy baja. La endemicidad alta significa que el virus circula libremente. Y allí vemos que la edad de la primoinfección es la primera infancia, lo cual es lógico. Si el virus circula libremente, tengo más chances de encontrármelo más temprano en la vida. A medida que disminuye la endemicidad, aumenta la edad de la primoinfección. Los patrones de transmisión también van cambiando. En una endemicidad elevada, lo más frecuente es la transmisión entre las personas y los brotes son pocos comunes porque no hay suficiente población susceptible como para que se produzca un brote. A medida, luego, en la endemicidad moderada o baja, existen los dos mecanismos de transmisión, de contacto cercano entre las personas y también se producen brotes asociados a aguas o alimentos contaminados. Y cuando la endemicidad es muy baja, en general los brotes son pocos comunes y se asocian sobre todo a viajeros que van a zonas de alta endemicidad. ¿Por qué la tasa de enfermedad cuando la endemicidad es alta puede ser baja? Se puede relacionar con que los niños de muy baja edad pueden no presentar el síntoma ictericia y puede pasar esa hepatitis desapercibida. Entonces puedo no detectar enfermedad. Es por eso que puede llegar a ser una tasa de enfermedad baja a pesar de la alta endemicidad. Aquí vemos los diferentes genotipos de virus A que se detectan, hasta 7, y difieren entre un 15 y un 25%. Pero a pesar de esta diferencia en el genoma de los virus, no existen diferentes serotipos, o sea que no hay cambios en los sitios de neutralización, existe un único serotipo para virus A. El más predominante vemos que es el 1A y es el que se ha detectado en nuestro país, y la tipificación genética de estos virus sirve para conocer la dinámica de transmisión de estos virus en la naturaleza, pero no hace al diagnóstico primario de la infección por estos virus. ¿Cómo se puede realizar prevención para virus A? Principalmente la más fácil y más eficiente de todas es la higiene, el correcto lavado de manos, ya que es una infección que se transmite por contaminación con heces contaminadas. Luego, a otro nivel, sería un correcto saneamiento, mejoras en las condiciones ambientales, agua potable, buenos servicios sanitarios a la población. Y luego ya tenemos específicamente, hay vacuna para con virus inactivado, y también tenemos inmunización pasiva que se puede administrar inmunoglobulina pre y post exposición. Aquí observamos las diferentes vacunas presentes en nuestro país. Esta vacuna es inactivada, se administra el antígeno viral, tiene adyuvantes, vemos las formas de administración que es intramuscular, se habla de las dosis, cómo se debe conservar, no congelar, preservar de la luz a bajas temperaturas, y también se puede dar combinada con la vacuna de hepatitis B. Y fíjense que los esquemas de vacunación dicen entre 2 y 3 dosis. En nuestro país se aplica una única dosis. El virus A era bastante prevalente en Argentina, con diferencias importantes entre las diferentes provincias, pero sí en el año 2003-2004 se observó un gran brote en el país por virus hepatitis A y entonces en mayo del 2015 se incorporó esta vacuna al calendario nacional de vacunación, aplicándose una única dosis al año de edad. Allí se vio que hubo una disminución en el número de casos drásticamente y que fue disminuyendo con el correr de los años, lo cual muestra que esto ha sido una intervención efectiva en nuestro país. Y la única dosis también funcionó. Se supone que al ser Argentina un país de una prevalencia alta anteriormente, esto pudo haber funcionado como booster y no ser necesaria una segunda dosis de vacuna como se hacía en otros países. Esto fue tomado como ejemplo para otros países de Latinoamérica. Bueno, ahora vamos a estudiar el otro virus, el virus de la hepatitis E, que también producía infecciones autolimitadas y la principal vía de transmisión era la fecal oral. Este es un virus que recientemente se ha clasificado dentro de una nueva familia denominada Epeviridae, ya que se lo intentaba clasificar dentro de las familias Caliciviridae porque compartían algunas características con ellos y luego con la familia Togaviridae, pero se llegó a la conclusión de que ameritaba la descripción de una nueva familia. Y dentro de esta familia se describió un nuevo género también Epevirus, al cual pertenece la especie de virus hepatitis E.
Este también, a su vez, es un virus de genoma de ARN, polaridad positiva, simple cadena, 7200 nucleótidos, es un poquito mayor que el virus A, tiene un tamaño entre 30 y 34 nanómetros, tiene una cápside de simetría icosaédrica, también es desnudo, pero es un poco más lábil al calor y al pH ácido que en comparación al virus A. Y los antígenos de la cápside es un único antígeno y no se conocen variaciones antigénicas del mismo. La organización genómica del virus E codifica, es un virus lineal, dijimos, codifica para 3 marcos de lectura. Fíjense que está como denominado como ORF1, ORF2 y ORF3. Estos 3 marcos de lectura están flanqueados por 2 regiones regulatorias, la 5' y la 3' no codificante. El marco de lectura 1 vemos que codifica para proteínas funcionales, enzimáticas con funciones de helicasa, las proteasas, metiltransferasa, la RNA polimerasa dependiente de ARN. Luego tenemos el marco de lectura 2 que codifica para la proteína de la cápside viral, el cual es altamente conservado y codifica para el único proteína que tiene el epitope neutralizante. Y luego tenemos un marco de lectura 3 con una función regulatoria poco conocida. El mecanismo de replicación de este virus no está del todo dilucidado. Las características clínicas de la infección por virus E, vamos a verlas. El periodo de incubación es más largo en comparación con virus A, es un promedio de 40 días con un rango entre 15 y 60 días. Luego tenemos que los síntomas son los mismos, puede estar acompañado de ictericia, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, fiebre, coluria, anorexia, patomegalia, etc. La diferencia, sí, con respecto a hepatitis A es que produce infecciones de mayor severidad. La mortalidad global es mayor en comparación con A, que es entre el 1 y el 3%, y en mujeres embarazadas esto aumenta un 15, un 25%, sobre todo en zonas con alta endemicidad de este virus, en zonas tropicales. Se observan estos números. El por qué esta mayor mortalidad es desconocido. En general la sintomatología aumenta con la edad y también es una infección que se da más frecuentemente en adultos que en niños. Y estos virus tampoco presentan un efecto citopático y se cree que la patogénesis está dada por la respuesta inmune. El perfil serológico de la infección por hepatitis E. Bueno, tenemos el periodo de incubación y en ese periodo es que los virus se presentan en sangre, que dura 1 a 2 semanas, y también en ese periodo comienza la excreción de virus en materia fecal, que también es más prolongada que con respecto a hepatitis A, dura hasta 3 y 4 semanas. Cuando comienzan los síntomas se ve un aumento de las transaminasas hepáticas, puede estar acompañado de la ictericia y la excreción en materia fecal. Aumentan en ese momento los anticuerpos de isotipo IgM que luego disminuyen y luego los isotipo IgG que permanecen positivos. Esta también es una infección autolimitada, benigna y que se resuelve. La patogénesis, como dije, es poco conocida. Estos virus ingresan por vía oral, hay un primer sitio de replicación que es el intestino y el virus llegaría al hígado a través de la vía de la vena porta. Replica en el citoplasma del hepatocito y ahí llega a la viremia. La respuesta inmune es rápida y aparece con los síntomas. También se puede detectar IgA en el suero de los pacientes. Aquí observamos en esta tabla el patrón clínico epidemiológico relacionado al virus E de acuerdo a sus genotipos. Si bien existe un único serotipo, se han descrito 4 genotipos y dependiendo de qué genotipo infecte al paciente puede tener un diferente comportamiento. Los genotipos 1 y 2 son los que se parecen al comportamiento epidemiológico del virus A, que se da en países subdesarrollados, la transmisión es fecal oral o por aguas contaminadas, se dan epidemias y casos esporádicos, es específico de especies, solo se da en humanos, tiene una elevada tasa de enfermedad ictérica, se da sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, es similar entre hombres y mujeres y la elevada mortalidad en embarazadas que vimos. En cambio, si se detecta el genotipo 3 y 4, estos tienen un comportamiento epidemiológico diferente, se da tanto en países subdesarrollados como desarrollados y la transmisión es de cerdos en general, que es el reservorio, a seres humanos. No es a través de la vía fecal oral, tiene otro tipo de transmisión. Se
Se producen casos esporádicos, la principal modo de transmisión es a través de los alimentos, sobre todo se da en personas, cuidadores de estos animales o el consumo de estas carnes que estén contaminadas. La transmisión secundaria es extremadamente rara, la enfermedad difterica es baja, se da sobre todo en adultos mayores hombres y tiene una elevada mortalidad en adultos mayores. Puede tener complicaciones neurológicas y aquí sí, en pacientes inmunosuprimidos, esto sí es una característica también del genotipo 3 y 4, puede llevar a infecciones crónicas, ¿sí? No los genotipos 1 y 2. Puede en pacientes inmunosuprimidos dar infecciones crónicas. Esto es un descubrimiento de hace algunos años. Para esto hay un paper que dejé en la página de la cátedra para revisar estos conceptos. Para realizar el diagnóstico de hepatitis E en un paciente con una infección, lo que se puede realizar es la medición serológica por detección de anticuerpos IgM para la infección aguda o IgG para una infección pasada. Al diagnóstico primario, entonces, detección de IgM. La sensibilidad y la especificidad de las metodologías disponibles son variables y no hay métodos tan robustos como para las otras hepatitis. También se podría llegar a hacer detección del material genético del ARN a partir de la materia fecal, que recordemos que es más larga en el tiempo, o también de la viremia, pero en general esta ya pasó cuando el paciente llega con el cuadro florido. Lo que se usa es la detección de IgM para el diagnóstico primario de una infección aguda. En cuanto a la distribución geográfica del virus E en el mundo, se observa que existen se estima que existen cerca de 20 millones de infecciones por virus E, con 68.000 muertes al año. Se ve en el mapa los diferentes colores con las diferentes endemicidades, las zonas marrones con una alta endemicidad, las zonas naranjas con una endemicidad intermedia y las más claritas sin endemicidad. Esta distribución es diferente en el mundo y estos son virus que ya dijimos se asocian con las aguas contaminadas, sobre todo para los genotipos 1 y 2. En cuanto a los genotipos de virus E, encontramos que se detectan 4 genotipos que afectan a seres humanos. El 1 y el 2 eran los que tenían comportamiento similar al virus A, recuerden, y el genotipo 3 y 4 con otro comportamiento. La primera vez que se detectó genotipo 3 en Argentina, en Sudamérica, fue en Argentina en el año 2006, donde se vio que las secuencias de los genes que infectaban a un cerdo habían sido transmitidas al ser humano. A pesar de estas diferencias en los genomas del virus, recordar que existe un único serotipo. A continuación vamos a estudiar el virus B, que también es un agente causal de hepatitis y también puede llevar al desarrollo de una enfermedad crónica, como a su vez al desarrollo de un hepatocarcinoma. Un paciente portador de virus B tiene 200 veces más probabilidades de desarrollar un hepatocarcinoma que una persona que no lo posea. Además, este virus tiene características diferentes en cuanto a su biología y hace interesante su análisis. Este virus pertenece a la familia Hepatnaviridae y ese nombre ya nos da los indicios. HEPA, que tiene que ver con el tropismo viral hacia el hepatocito, y DNA de virus de genoma ADN. Existen géneros que afectan a diferentes especies, pero el género Orthopalnavirus al cual pertenece este virus solo afecta a seres humanos. Entonces el único reservorio es el ser humano, son virus con cápside de simetría icosaédrica, poseen además envoltura, su genoma, como dije, es ADN circular doble cadena incompleta de 3.200 nucleótidos. Codifica tanto para proteínas estructurales como no estructurales, que ahora lo vamos a ver. Aquí observamos la organización del genoma del virus de hepatitis B. Tiene las dos cadenas representadas aquí en color negro del genoma, que son circulares, la cadena de polaridad negativa es la larga, que es completa, y luego la cadena de polaridad positiva, que es incompleta. Estas cadenas están unidas por regiones de cohesión y no por uniones covalentes. Este virus codifica en ese poco material genético para 7 proteínas diferentes con 2 estrategias, teniendo marcos de lecturas para las codificaciones superpuestos, que están representados por las flechas de color gris, y cada uno de esos marcos de lecturas tienen sitios alternativos de inicio de la transcripción. Entonces, por ejemplo, el marco de lectura P, el más grande de todos ellos, codifica para la ADN polimerasa viral. Luego, el marco de lectura S codifica para el antígeno de superficie,
aquí escrito como HBsAg, es el antígeno de superficie, pero en ese mismo marco de lectura, si comienza antes la transcripción, se codifican las proteínas S1 y S2, que comparten obviamente una región al antígeno de superficie. Luego tenemos el marco de lectura C, que codifica tanto para la proteína de la cápside viral como el antígeno E. El antígeno E es una proteína de secreción. Entonces, la única diferencia que existe entre la proteína de la cápside y el antígeno E es que el antígeno E tiene además 23 aminoácidos que le dan la señal de ser secretado del hepatocito. Cuando hay replicación viral, el hepatocito está secretando, está haciendo el ciclo de replicación viral, se secreta este antígeno E al torrente sanguíneo del paciente. Y luego tenemos el marco de lectura X que codifica para una proteína X con funciones carcinogénicas, posiblemente. Esta tabla simplemente está representando lo que ya les acabo de comentar con el diagrama de las proteínas sintetizadas por el virus E. Las que están en color rosa son proteínas estructurales y las que están en azul son proteínas no estructurales. En esta diapositiva vemos las diferentes partículas que podemos encontrar en un paciente. Tenemos la partícula infectiva de Dan, que es la B, que tiene el material genético, el antígeno de superficie, todos los componentes. Pero el hepatocito además sintetiza otras partículas filamentosas o esféricas, las cuales están compuestas por proteína de antígeno de superficie. Esto favorece a que el virus permanezca a infecciones persistentes, permitiendo a la partícula de Dan el escape del sistema inmune por una simple competencia. Entonces, estas son las partículas completas o incompletas, mejor dicho, que se producen cuando hay replicación viral. Esto ocurre en general en las virosis, ¿sí? Pero favorecen la persistencia del virus en el paciente. El ciclo de replicación del virus B. El virus ingresa al hepatocito por fusión de membranas y una vez que la nucleocápside se encuentra en el citoplasma, el genoma del virus ingresa al núcleo celular. Lo primero que ocurre allí es que ese ADN incompleto se repara, por así decirlo, y se genera lo que es la molécula de ADN doble cadena que es circular covalentemente cerrado. Eso significa las 3C del ADN. Luego, a través de enzimas celulares, se generan tres tipos de transcriptos. El ARN pregenómico, ARN que va a sintetizar la proteína de la cápside viral, y el ARN que va a permitir la síntesis del ADN polimerasa viral. Estos tres transcriptos salen de la célula del pregenómico, el que va a sintetizar los antígenos de la cápside viral y la enzima viral. Salen estos tres transcriptos, se leen en los ribosomas y allí se generan proteínas de la cápside y se conforman nuevas cápsides y ese ARN pregenómico queda dentro de esa nucleocápside neoformada con la ADN polimerasa viral. Y allí lo que sucede es que se sintetiza a través de esa ADN polimerasa viral y ese ARN pregenómico la cadena de polaridad negativa de ADN viral. Ese es el paso de retrotranscripción que tienen estos virus y es tan extraño, por así decirlo, en la naturaleza, ¿sí? Pasamos de un ARN a un ADN. Entonces, si bien estos son virus de genoma ADN, también se dicen que tienen comportamientos como virus ARN. Una vez que se sintetizó esa cadena de polaridad negativa de ADN dentro de la nucleocápside neoformada en el citoplasma del hepatocito, se sintetiza la otra cadena de polaridad positiva también dentro de esa nucleocápside. Allí tenemos la nucleocápside con las dos cadenas y pasa a través del sistema del retículo endoplásmico y adquiere la envoltura con las proteínas de membrana. Estos virus emergen de las células, no las lisan, por lo tanto el hepatocito no muere y sigue funcionando como una máquina que sintetiza partículas virales. Esa nucleocápside, a su vez, o emerge de la célula o vuelve al núcleo y se vuelven a generar ciclos de replicación. La evolución de la infección por virus B. Bueno, tenemos una infección que es de transmisión parenteral, ya dijimos, tiene un periodo de incubación prolongado entre 2 y 4 meses, y tenemos la infección aguda, de las cuales en un paciente adulto normal, el 90% de las mismas resuelve sola. Tenemos un 1% que tiene un desarrollo
fulminante y el 10% aproximadamente va a desarrollar una infección crónica o persistente, que pueden tener diferentes evoluciones. El 70 al 90% de esas infecciones que van a ser crónicas van a ser portadores inactivos, o sea que por muchos años el paciente va a aportar virus B en su organismo sin el desarrollo de una enfermedad rápidamente. Luego un 10% va a desarrollar la cirrosis y posteriormente puede llegar con la mala evolución a un hepatocarcinoma o directamente ser el hepatocarcinoma. Pero hay que tener en cuenta que de todos los pacientes que se infectan con virus B, solamente un 10% en pacientes normales van a desarrollar la infección crónica, con una mayoría de pacientes inactivos, portadores inactivos, que con el tiempo, con los años, pueden desarrollar la cirrosis y finalmente el hepatocarcinoma. Bueno, también existe transmisión de la infección por hepatitis B de madre a hijo. El antígeno E, ese que se secreta durante el periodo activo de infección viral, tiene la capacidad de atravesar placenta durante el embarazo y esto lleva a inducir un estado de inmunotolerancia específica contra el virus B en el feto hacia la proteína de la cápside viral. Recuerden que el antígeno E y la proteína de la cápside viral eran prácticamente lo mismo. Entonces, en una madre que tiene una infección por virus B activa, aquí representado como antígeno E positivo, esta proteína atraviesa placenta y induce la inmunotolerancia en el feto y en el momento del nacimiento, el 90% de esos niños nacen con virus B. Tempranamente esos niños, el 90% de esos niños pueden ser portadores crónicos. Y un 25% va a desarrollar cirrosis o carcinoma primario de hígado. Todo esto al momento, la transmisión es al momento del nacimiento. En cambio, si la madre tiene una infección que no está activa, o sea que es antígeno E negativa, esta transmisión de la proteína viral en el feto es de un 25% y es mucho menor, y la probabilidad de que el niño nazca con infección por hepatitis B disminuye un 25%. O sea que la transmisión sobre todo se da en madres con infección activa. Esto se puede resolver dando en el momento del nacimiento al niño recién nacido gamma globulina hiperinmune contra el antígeno de superficie, y esta gamma globulina se supone que bloquea la diseminación del virus en el hígado y se da la vacunación. Y esto hace que este 90% disminuya a un 10%. Entonces hay una medida de prevención que se puede tomar en el momento del nacimiento del niño para disminuir esta alta tasa de transmisión. Aquí observamos la concentración de virus B en diferentes fluidos corporales. Es muy alta en sangre, sueros y exudados de heridas, por eso la primera transmisión es parenteral. Es moderada la concentración en semen, fluidos vaginales y saliva, y bajo, no detectable en heces, orina, sudor, lágrimas, leche materna. Entonces la transmisión es parenteral, también sexual y perinatal, como vimos. Bueno, vamos a analizar cómo es el curso de la infección aguda por hepatitis B con recuperación, o sea, el 90% de esos pacientes que resuelven por sí mismos la infección con virus B, esos pacientes adultos que habíamos visto. Bien, en un primer momento tenemos en el periodo sintomático marcado con una barra verde, vemos el aumento de los antígenos virales, el antígeno de superficie con una línea naranja y el antígeno E, que es el antígeno de secreción en la barra rosa de arriba. En ese momento es el momento sintomático, luego del cual empiezan a aparecer, en ese primer momento empiezan a aparecer los anticuerpos de isotipo IgM contra la proteína del COR, lo que está remarcado en azul. Una vez que aparece eso, luego empiezan a aparecer los anticuerpos total contra el COR y una vez que disminuyen los antígenos de superficie, luego de un tiempo, pasado el periodo de ventana, aparecen los anticuerpos contra los antígenos de superficie. Y lo mismo ocurre con el antígeno E. Una vez que desaparece el antígeno E, aparecen los anticuerpos contra el antígeno E. Este es el curso serológico de la infección. Obviamente que también en el primer momento que hay infección, si uno acá graficaría la carga viral, está aumentada en ese primer momento y luego disminuye hasta no detectarse. Entonces aquí están marcados los elementos que nos van a ser útiles para cuando se quiera hacer el diagnóstico etiológico de la infección. El marcador de infección aguda
de la primoinfección es los anticuerpos isotipo IgM contra la proteína del core. El curso serológico de la infección crónica por hepatitis B se caracteriza porque el antígeno de superficie no se negativiza y se detecta presente en sangre durante más de 6 meses. Entonces, el marcador de infección crónica para hepatitis B es detección de antígeno de superficie en sangre durante más de 6 meses. Como vemos en este gráfico, a diferencia del anterior, este no se negativiza y no aparecen los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y el mismo comportamiento se puede esperar del antígeno E. Esta es la diferencia con el curso serológico de infección aguda. Para verlo de otra manera, tenemos marcadores directos de la infección y marcadores indirectos. Marcadores directos son la detección de antígeno de superficie, antígeno E o el ADN viral, mientras que los marcadores indirectos son los anticuerpos contra el antígeno de superficie, los anticuerpos IgM o IgG contra las proteínas del core y los anticuerpos contra el antígeno E. El antígeno de superficie es marcador de infección. Si lo detecto durante más de 6 meses, es el indicador de infección crónica. Los anticuerpos IgM contra el core son los marcadores de infección aguda. Los anticuerpos contra el antígeno de superficie indican inmunidad. Ahora les paso a explicar. Y los anticuerpos contra el core sirven para marcar prevalencia de la infección. Es una vez que un paciente ha sido infectado, quedan estos anticuerpos en manera constante. Y el ADN viral, a lo mismo que el antígeno E de superficie, son marcadores de replicación viral. Cuando los detecto en sangre, quiere decir que el virus está replicando y hay una infección activa. Otra forma de observar estos marcadores serológicos es en esta tabla. Esta tabla sería lo mismo que se observa en los gráficos que mostré anteriormente. Una persona susceptible a la infección no tiene ni antígenos ni anticuerpos, ¿sí? Ni tampoco tendría ADN. Una persona con infección aguda, ¿cómo va a ser su perfil? Tiene antígenos de superficie positivos, anticuerpos contra el core positivos, IgM contra el core positivo y los anticuerpos contra el antígeno de superficie son negativos. El ADN viral también sería positivo en este periodo. Una infección aguda en resolución, cuando ya se está resolviendo la infección. Los antígenos de superficie se vuelven negativos y en un tiempo se positivizan los anticuerpos contra estos antígenos de superficie. Cuando la infección ya está pasada y resuelta, la IgM contra el core será negativa, será negativo el antígeno de superficie y los anticuerpos contra el antígeno de superficie van a ser positivos. Lo que sí queda como marcador, como huella inmunológica, son los anticuerpos total contra el core, que es el marcador de prevalencia. Si tenemos la otra posibilidad, antígeno de superficie positivos, anticuerpos contra el core positivos, IgM negativo y anticuerpos contra el antígeno de superficie negativo, es marcador de infección crónica. Recuerden, el antígeno de superficie más de 6 meses positivo. Y entonces allí lo que habrá que evaluar en un paciente crónicamente infectado es la presencia de antígeno E de superficie o anticuerpos, lo mismo que la carga viral, porque esto será marcador de que el paciente está en periodo de replicación o no. Si encuentro antígenos E positivos, quiere decir que está en una etapa de replicación. Si no, no. Y lo mismo que la carga viral. Entonces allí, más allá del diagnóstico inicial, ustedes van a tener que buscar el perfil para conocer si el portador crónico que pueda llegar a ser su paciente, como en qué periodo de la enfermedad está. Y si no tiene ningún antígeno, ningún anticuerpo, y el único anticuerpo que tiene son los anticuerpos contra el antígeno de superficie, quiere decir que el paciente recibió la vacuna contra hepatitis B, ¿sí? Ya que se inmuniza con el antígeno de superficie. En este mapa observamos la prevalencia de hepatitis B a nivel mundial. Se estima que existen 350 millones de personas crónicamente infectadas, con una incidencia anual de 50 millones de casos, y se estima que existen 600.000 muertes al año por hepatitis B. En el mapa vemos las zonas de mayor prevalencia en verde oscuro, prevalencia intermedia, y Argentina está dentro de la baja prevalencia en esta enfermedad. En cuanto a los genotipos de hepatitis B, se describen 8 genotipos que van desde la A hasta la H, y en el mapa vemos la distribución de cada uno de ellos, ¿no? Algunos tienen una distribución más global, otro más localizada y regional. En Argentina se detectan el genotipo F, el genotipo H en comunidades indígenas,
aborígenes del Chaco y también últimamente se detecta el genotipo D. No, esto no se traduce a diferencias en cuanto a la patología de la enfermedad. La prevención de hepatitis B es diferente a la que explicamos para hepatitis A, ya que el mecanismo de transmisión es diferente. El control ambiental habla del manejo adecuado de residuos hospitalarios, que tiene que ver con la higiene y la desinfección, la eliminación de la sangre y los derivados contaminados de la misma. Acordemos que allí era la mayor carga viral. Bueno, obviamente instruir a los pacientes y sus contactos o convivientes con pacientes portadores de hepatitis B. Y existe la profilaxis pre y posexposición. Tenemos la inmunización pasiva, que se puede utilizar inmunoglobulina hiperinmune o inmunoglobulina estándar, y también tenemos la vacuna recombinante, en la cual lo que se utiliza es el antígeno de superficie como un inmunógeno y es una vacuna inactivada y recombinante. El virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D en realidad no es un virus en sí, sino que es una forma un poco extraña entre lo que sería un virioide y un satélite. ¿Por qué decimos esto? Es similar a un virioide porque puede autocatalizar su ARN y es una especie de virus satélite porque requiere de las estructuras de otro virus para su replicación. Entonces, es esto, no es en sí un virus, aunque de ahora en más lo denominemos como tal. Entonces, mide entre 36 y 43 nanómetros, tiene una ARN simple cadena de polaridad negativa que es circular, covalentemente cerrado de 1700 nucleótidos. Ya dije que tiene un ARN que es autocatalítico y por eso simila a los virioides. Este ARN tiene 5 marcos de lectura y tiene una simetría de cápside y cosaédrica. Y en esa cápside hay dos proteínas, una large y una small, que son el antígeno de este virus. Estos son virus envueltos y de aquí que sea satélite que requiere la envoltura del virus B para su replicación. Sin esta envoltura, este virus no puede ejercer su efecto en el ser humano. Por eso quizás allí dice que es un virus quimérico que contiene estructuras derivadas de ambos virus. En realidad la envoltura lo que requiere del virus B es el antígeno de superficie, ¿sí? Porque recordemos que la membrana lipídica está dada por las membranas de la célula a la que va a infectar. Entonces, la infección por virus B puede darse en dos situaciones. Siempre va a requerir del virus B, de la presencia del virus B. Entonces pueden darse dos situaciones, la coinfección y la sobreinfección. La coinfección es cuando ambas infecciones primarias por los dos virus ocurre al mismo tiempo. Y allí lo que sucede es que la expresión del antígeno delta en el hepatocito produce una respuesta inmune que dificulta la persistencia de ambos virus, del B y el D, y conduce a la eliminación de los mismos. Pero se producen hepatitis fulminantes más frecuentemente o cuadros graves, ¿sí? En la otra situación, que es la de la sobreinfección, es en la cual un portador crónico de hepatitis B se sobreinfecta con el virus D. Entonces allí el mecanismo es diferente y lo que se favorece o facilita es la persistencia de ambos agentes en el organismo. Si aparece, acelera la aparición. Como decía, se acelera la aparición de lesiones hepáticas graves y al cabo de 5 a 7 años el 80% de los pacientes desarrolla la cirrosis en este cuadro de sobreinfección. En cambio, en el cuadro de la coinfección, el riesgo de cronicidad es muy bajo, del 1 al 3%. Vamos a analizar cómo es el perfil serológico de la situación de coinfección, cuando ambas primoinfecciones por los dos agentes ocurren al mismo tiempo. Entonces allí observamos que en el momento de los síntomas, la ictericia, fiebre, el malestar, hay un aumento de las transaminasas hepáticas. Y a su vez de que están aumentados todos los indicadores que ya vimos para hepatitis B en la situación aguda, aumentan para hepatitis D. Obviamente vamos a detectar el antígeno de superficie, va a estar presente el ARN viral, que en un primer momento aumentan las IgM contra el virus D, que pasado el tiempo de la infección, en el periodo de convalecencia, aumentan los anticuerpos contra el antígeno de superficie, cuando este ya disminuyó. Y los anticuerpos total contra el D disminuyen. Entonces, para hacer un diagnóstico de infección primaria por virus D,
hay que medir o el ARN viral o los anticuerpos IgM contra el virus D, más allá de la medición de IgM contra el core para el virus B, que habíamos dicho en su momento para la primoinfección de hepatitis B. En la situación de sobreinfección tenemos al portador crónicamente infectado con virus D que se sobreinfecta con virus D. Entonces allí, al ser un paciente, un portador crónico de B, habíamos dicho que el determinante era el antígeno de superficie que no se va a negativizar. Entonces a esto lo que vamos a ver es un aumento de la sintomatología que puede estar acompañado de ictericia, el aumento de las transaminasas, y lo que se va a detectar constante a lo largo del tiempo es el ARN del virus D presente. La IgM va a subir en un primer momento contra el virus D y luego va a disminuir. Pero entonces, si yo quiero distinguir esta situación de la anterior, primero tiene que ser un paciente crónicamente infectado con B, que eso lo determino con la detección de antígeno en superficie durante más de 6 meses, y además detectar el ARN viral para el virus D y no detectar en todo caso la IgM contra el virus D. ¿Sí? ¿Cuándo se va a sospechar de virus D? ¿En qué situaciones se debe considerar? En todos los individuos que tengan antígeno en superficie positivo y pertenezcan a grupos de riesgo, en infectados con hepatitis B que hayan viajado a zonas de mayor endemicidad para virus D y en pacientes crónicamente infectados con virus B, que tengan una exacerbación del cuadro clínico. Entonces, si hay una exacerbación, puedo sospechar del virus D e intentar hacer su diagnóstico. Se estima que existen 15 millones de personas infectadas con virus D. Allí tenemos un mapa de la distribución mundial del virus con zonas de mayor prevalencia, de menor prevalencia y de intermedia. En Argentina estaría intermedia a baja. Estas mapas se realizan sobre bases de portadores crónicos de hepatitis B, en los cuales se ven también la infección con virus D. Y para finalizar, observamos que para virus D existen 3 genotipos con diferente distribución, algunos más distribuidos ampliamente en todo el mundo y otros más localizados, pero existe, sobre todo lo que se observa es que existe una correlación entre los genotipos de virus D y virus B, lo cual significa que son dos virus que vienen coevolucionando hace mucho tiempo en forma conjunta. Esta diferencia en los genotipos no se traduce en diferencia en la patogenia que produce en las personas o diferencia en la enfermedad. Finalmente nos queda el último de los virus para estudiar en esta clase, que es el virus de la hepatitis C. Este virus, al igual que el virus B, se transmite por vía parenteral y también tiene la capacidad de producir infecciones crónicas y llevar al hepatocarcinoma celular. Estos virus pertenecen a la familia Flaviviridae, dentro de esta al género Hepacivirus, que contiene diferentes miembros, pero el virus de la hepatitis C es el que infecta a los seres humanos. En cuanto a las características del virus, pertenece a la familia Flaviviridae, tiene un tamaño de 50 nanómetros y su genoma es una molécula de ARN, simple cadena, de polaridad positiva, con 9.600 nucleótidos. Tiene una cápside de simetría icosaédrica en la cual se encuentra el antígeno del core y es un virus envuelto, el cual posee dos glicoproteínas, una que es transmembrana y la E2 que es una espícula. Aquí observamos un diagrama de la partícula viral y el genoma del virus. Como ya dije, tiene dos glicoproteínas en la membrana y en el genoma observamos que tiene dos regiones no codificantes, la región 5' y la 3', como todos en general son funciones regulatorias, luego codifica para las tres proteínas estructurales, la de la nucleocápside y las dos glicoproteínas de envoltura, según su receptor celular, que es el CD81 a través de la espícula, y luego codifica para las proteínas NS, que son las no estructurales, 1, 2, 3, 4, 5, cada una con su diferente función. El ciclo replicativo del virus de la hepatitis C. A través de la glicoproteína E2 se une el receptor celular CD81 e ingresa a la célula por endocitosis mediada por receptor. La fusión de las membranas está mediada por la glicoproteína E1, que era la transmembrana, y el ARN viral, una vez que ya está dentro del citoplasma, es traducido y está regulado por la región 5' no codificante y se genera una poliproteína de 3.000 aminoácidos, que es
procesada por proteasas NS2, 3, NS3 y 4A, y proteasas, y el procesamiento empieza por el extremo 5' y se liberan en primer momento las proteínas de la cápside viral, la E1 y la E2, y luego las proteínas no estructurales. Todas las proteínas sintetizadas se asocian a la membrana del retículo endoplásmico, donde se forma un complejo replicativo, y allí la ARN polimerasa viral lleva a cabo la replicación del virus. Existe también se genera una ARN de polaridad negativa intermediario. Una vez que se han sintetizado todas las proteínas y el ARN viral, se produce el empaquetamiento en el citoplasma de la célula, y estos virus emergen de la célula y brotan a través del Golgi, adquieren la envoltura y emergen de la célula por brotación. Variabilidad genética. Estos virus son virus de origen de hace mucho tiempo atrás, allí dice 2000 años, con alta cinética de replicación, altas tasas de replicación, 10 a la 12 partículas por día, pero con baja fidelidad. Fíjense que allí dice tasa de error de ARN polimerasa 10 a la menos 4 por mutación puntual. ¿Esto qué significa? Que estas ARN polimerasas virales no tienen capacidad de corregir lo que copian e introducen un error cada 10.000 nucleótidos que copian. Si recordamos, vimos que el genoma de virus C tiene aproximadamente 9.600 nucleótidos. Quiere decir que por cada replicación del genoma introduce un nucleótido erróneo. Esto hace a una elevada variabilidad genética, ya que hay una alta tasa de replicación. El término de variabilidad, si comparamos la variabilidad entre los genomas, podemos determinar los genotipos y subtipos, en el cual el porcentaje de similitud va del 68,9% hasta genotipos y hasta el 80,1% para subtipos. Cuando vemos una similitud mayor del 90,8 al 99%, hablamos de una variabilidad entre intergenomas, y esto define lo que sería la cuasiespecie. Vamos a ver cómo esa variabilidad puede afectar en la persistencia del virus C en el organismo. Pongamos el hipotético caso de que una partícula viral infectara un hepatocito. Esto no sucede así en la naturaleza. Entonces, luego de ciclorreplicación aumenta no solo la carga viral, sino la variabilidad. Por eso tenemos diferentes colores. Recordemos que aproximadamente se introduce un cambio de nucleótido en cada genoma. Esos virus son excretados y vuelven a infectar otros hepatocitos, en el cual vuelve a aumentar la carga viral y también la variabilidad. Y esto es lo que se conoce como cuasiespecie, que es una población de virus con una elevada similitud de sus genomas. Esto da la posibilidad de que alguna de esas cepas escape a la neutralización del sistema inmune y vuelva a infectar nuevos hepatocitos, permitiendo así la persistencia del virus en el organismo. Los mecanismos de transmisión de virus C. Hay diferencia entre lo que hice ayer y hoy, y eso tiene que ver con el conocimiento y la toma de medidas de prevención. Fíjense que antes, entre otros factores, teníamos transfusiones, inyectables, acupuntura, cirugías mayores, trasplantes, tatuajes. Y eso, sin embargo, en el cuadro de hoy en día ya no se observa. Esto es por la prevención que se puede hacer por el conocimiento de esta enfermedad. Sin embargo, siguen siendo factores de riesgo los drogadictos endovenosos, en los que se ve que aumenta un 50% la probabilidad de infectarse con hepatitis C luego de 5 años, el personal de salud, la transmisión sexual y personas sin factores de riesgo. Se ve que la transmisión perinatal se incrementa con la coinfección con virus de HIV. ¿Cómo es la historia natural de la infección por virus C? Tiene un periodo de incubación prolongado entre 2 semanas y 6 meses. Y se da la infección aguda, de las cuales el 25% es autolimitada y benigna y resuelve. En cambio, el 75 al 80% de las pacientes que se infectan con hepatitis C va a desarrollar una infección crónica. Esto es muy diferente a lo que pasaba con virus B, que solamente de los pacientes adultos normales solo el 10%, acá el 80%. De esos pacientes que desarrollan una infección crónica, el 80% van a ser los estables, los portadores estables, y un 20% va a desarrollar una cirrosis, que de ellos el 75% va a ser de progresión lenta, pero un 25% puede desarrollar rápidamente el hepatocarcinoma, llevar al trasplante y la muerte del paciente. Entonces, aquí sí se ve la importancia de la infección crónica en el curso natural de esta infección. Entonces, vamos a analizar cómo es el perfil serológico de la infección autolimitada, en ese 25% de los pacientes que resuelven por sí solos la infección. Tenemos el periodo
sintomático en el cual se ve el aumento de las transaminasas hepáticas y allí se puede detectar el ARN viral. Y luego de un tiempo aparecen los anticuerpos contra el virus C. El perfil serológico es diferente en ese 80% de los pacientes que va a desarrollar una infección crónica y pasado el primer momento de la primoinfección y el periodo sintomático, el ARN viral se va a seguir detectando en el tiempo y puede haber unos picos y valles en las transaminasas correspondiendo a la funcionalidad hepática. Y puede haber momentos en estos portadores crónicos que se negativice el ARN viral y luego vuelva a aparecer. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de virus C? Primero tenemos el diagnóstico clínico de la hepatitis y luego el diagnóstico se puede hacer por serología, por técnicas de tamizaje. Las técnicas de tamizaje son las técnicas de screening que tienen la característica de tener una elevada sensibilidad, pero no tan buena especificidad, porque lo que me importa es que no se me escape ningún caso positivo. Hoy en día se pueden utilizar ELISAs de tercera generación, que detectan hasta el antígeno NS5 y da una sensibilidad mayor al 99%. Muchas veces estos métodos se tienen que confirmar por radioinmunoblot, que es una técnica más específica, pero también es serológica. Hoy en día ya se puede utilizar tranquilamente la detección del ARN viral, que para hacer diagnóstico con que sea cualitativo la presencia o ausencia del ARN es suficiente, y para hacer seguimiento a un paciente se puede medir la carga viral, hacerse cuantitativo. La genotipificación, conocer el genotipo de virus C que infecta al paciente, ya sea por secuenciación, hibridación o RFLP, tiene que ver más con el seguimiento del paciente y conocer con qué genotipo está infectado. Y para hacer el diagnóstico de cómo es la funcionalidad hepática, el gold estándar, aunque es cruento, es la biopsia hepática, pero esto no tiene que ver con el diagnóstico etiológico viral, sino para conocer el estado del hígado. Si bien los marcadores para la detección y diagnóstico de hepatitis C es fácil, tiene un algoritmo que hay que mirarlo un poquito. Lo primero que se puede hacer es la detección de anticuerpos por estos métodos de screening que son altamente sensibles y no voy a perder casos positivos. ¿Esto por qué? Porque es una infección, el 80% lleva a cronicidad y puede llegar a un hepatocarcinoma. Entonces me importa no perder ningún caso positivo, aunque después la voy a confirmar. Entonces, si estos métodos dan negativos, la persona no tiene la infección y allí se detiene la búsqueda. Si da positivo, se puede hacer una segunda metodología, como hacer una metodología directa y medir el ARN viral. Si esto da positivo, el caso está confirmado, es detectable y hay una infección activa por virus C y el médico deberá seguir la atención como corresponda. Si esta medición de ARN da negativo, no detectable, se supone que no tiene infección activa por hepatitis C y deben realizarse pruebas adicionales apropiadas para poder diferenciar la infección resuelta por hepatitis C de un falso positivo biológico. Se debe considerar el testeo con otro ensayo de detección de anticuerpos de hepatitis C como el inmunoblot, el cual es más específico si se sospecha que la persona ha tenido una exposición a hepatitis C dentro de los últimos 6 meses o hay una evidencia clínica de enfermedad por hepatitis C. Pero entonces, la idea general es medición de anticuerpos con alta sensibilidad. Si eso da positivo, se debe confirmar por una segunda metodología, que puede ser la detección de ARN viral. Si siguen quedando dudas, se puede hacer métodos de inmunoblot para diferenciar falsos positivos biológicos de una infección pasada resuelta. Otra forma de evaluar la interpretación de los resultados. Si tenemos medición de anticuerpos y ARN negativo, la hepatopatía o la hepatitis puede ser por otro agente. Si los anticuerpos son negativos y el ARN positivo, puede ser una infección aguda en el primer momento y que todavía no se hayan desarrollado los anticuerpos. Puede ser un paciente inmunosuprimido, podemos estar en el periodo de ventana serológica. Si los anticuerpos son positivos y el ARN negativo, puede ser la infección autolimitada resuelta, puede estar en tratamiento o puede ser un falso positivo. Y si ambas, el ARN y los anticuerpos son positivos, es una infección aguda o crónica. Para repasar un poco cuáles pueden ser las aplicaciones de la detección del ARN viral. Confirmar el diagnóstico de infección por hepatitis C, confirmar una infección activa, independientemente de los valores de transaminasas hepáticas, diagnóstico de infección durante el periodo de ventana, diagnóstico en pacientes inmunosuprimidos que no tengan anticuerpos, diagnóstico en una transmisión vertical de hijos en madres seropositivas para chequear bancos de sangre y para confirmar la replicación viral antes del inicio del tratamiento antiviral. Esto sería
carga viral. La PCR cuantitativa sería el gold estándar para documentar la respuesta al tratamiento. Pero para hacer el diagnóstico primario con una PCR cualitativa es suficiente. Aquí observamos la prevalencia de hepatitis C en el mundo, en la cual se estima que hay 150 millones de personas con infección crónica, de los cuales 350.000 mueren al año. Hay una gran variabilidad entre las diferentes zonas, se ven zonas con mayor prevalencia y zonas con menor prevalencia. Igual a nivel mundial se estima que hay una subestimación de hepatitis C, ya que no se realiza muchos diagnósticos y desde la Organización Mundial de la Salud y las diferentes sociedades de patología están recomendando e incentivando al mayor diagnóstico de este virus en la población. Aquí observamos la distribución geográfica de los diferentes genotipos de virus C, algunos son regionales y otros tienen predominio más en todo el mundo, y se observa así diferencia en el pronóstico de la infección de acuerdo al genotipo que infecta al paciente. Pero en este momento lo vamos a dejar como una información adicional. Para finalizar, tienen esta tabla de resumen de las características biológicas de estos 5 virus que estudiamos, las familias a las que pertenecen, las características de sus genomas, si son envueltos, el tipo de transmisión. Todos estos agentes deben ser diagnosticados para conocer la evolución de la enfermedad en cada paciente, el pronóstico y la posibilidad de administrar un tratamiento o no.